Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo me encuentro muy contenta y muy emocionada de poder traerles el día de hoy otra historia, otro caso misterioso y además de eso que ustedes tengan la oportunidad de estarme viendo de nuevo desde sus casas, sus trabajos, donde quiera que se encuentren. Hoy hablaremos de todos los detalles del caso de Cristina Scabiza, un caso que impactó a la sociedad guatemalteca y dejó a la vista de todos un problema del cual nadie quería hablar. Vamos a ver todo lo que sucedió. Cristina Scabiza nace un día 9 de diciembre del año 1977 en la ciudad de Guatemala. Sus padres son Juan Luis Scabiza y Ángelis Molina. Cristina siempre se caracterizó por ser una persona muy perseverante, siempre se trazaba grandes metas y usualmente lograba realizarlas. Durante su adolescencia ella practicó la natación, deporte en el cual se distinguió bastante hasta el punto en que llegó a ser campeona nacional. En el año 2000 ella se gradúa de la Universidad Francisco Marroquín como administradora de empresas e inmediatamente comienza a trabajar en una entidad financiera muy importante del país. En el año 2003 ella se casa con Roberto Barreda, quien también era un estudiante de administración de empresas. En el año 2004 la pareja recibe a su primogénito y es en este momento que Cristina decide dejar su trabajo para convertirse en esposa y madre a tiempo completo. En el año 2007 reciben a su segunda hija, la cual nace prematura y es en este momento que Cristina afianza su decisión de quedarse en casa cuidando a sus pequeños. Ella no se encontraba sola en el hogar, contaban con una empleada doméstica de nombre Petrona Say, quien había estado con ellos prácticamente desde que los pequeños habían nacido. Parecía ser que el cuadro de la familia Barreda Scabiza era perfecto, una ama de casa ejemplar, una madre ejemplar y un hombre quien se dedicaba a suministrarle a su familia todo lo que necesitaban, pero este cuadro familiar estaba a punto de romperse. El día 7 de julio del año 2011, una llamada alertó a los hermanos de Cristina. Era del colegio de los pequeños. Nadie había llegado a recogerlos ese día. Los niños después de clases habían permanecido varias horas en el centro educativo sin que ellos recibieran ninguna llamada ni ninguna explicación de por qué no los habían ido a recoger. La familia de Cristina de primera mano se pone muy nerviosa, pero lo primero que hacen es ir a recoger a los pequeños al colegio. Ya con ellos comienzan a llamar a Cristina, que no responde, y además de eso a Roberto. Roberto sí responde, dice que está en un viaje de negocios en el interior de la capital y que regresará ese día por la noche. Lo que hace el hermano de Cristina en lo que Roberto regresa es ir al Ministerio Público para poder levantar una denuncia por la desaparición de su hermana. Cuando Roberto Barreda regresa esa noche, da una declaración. Él dice que su esposa salió alrededor de las 5:45 de la mañana a caminar un poco en la residencial donde ellos vivían. Ellos vivían en una residencial llamada Los Manantiales, que se encontraba en el kilómetro 19.3 de la carretera que comunicaba la ciudad capital de Guatemala con el municipio de San José Pinula. Estas residenciales se caracterizan por tener mucha seguridad, ya que las personas que viven ahí son personas que tienen una capacidad económica bastante alta. Las cámaras de la seguridad de la residencial no captaron a Cristina en ningún momento de la mañana del 7 de julio. Tampoco lo hicieron los guardias que patrullaban en bicicleta el lugar. Ellos comenzaban a dar vueltas en bicicleta alrededor de las 5:30, así que si Cristina hubiese estado por el lugar a esas horas, ellos la hubieran visto, pero realmente no se logra ver nada. Lo último que se sabe de Cristina, según las cámaras, es que el día 6 de julio a las 2 de la tarde ella ingresó a la residencial, pero no se ve en ningún momento que llegara a salir. Otro vestigio de que el último día en el que se supo algo de Cristina fue el 6 de julio es una llamada con una de sus amigas alrededor de las 6 de la tarde. Mientras hablaban, ella le dijo a su amiga que su esposo había llegado y que más tarde le devolvería la llamada que jamás se realizó. Otra cosa es que ni Petrona Say, la empleada doméstica, ni sus hijos habían visto a Cristina ese día en la mañana. Les pareció algo bastante extraño a todos los que conocían a Cristina porque ella no saldría de su casa sin despedirse de sus pequeños. Todas las
situación era bastante rara, pero el Ministerio Público decide tratar el caso como un posible secuestro. La familia de Cristina se sienta a esperar una llamada de rescate, pero esa llamada jamás pasa. Otra cosa que se llegó a pensar en las primeras investigaciones es que Cristina había desaparecido por cuenta propia. Según el Ministerio Público, ella estaba visitando a un psiquiatra y llegaron a pensar que tal vez tenía depresión. La familia de Cristina no cree en esta versión, ya que saben que ella nunca abandonaría a sus pequeños. Roberto Barreda también tira bastante esto, diciendo que su esposa había tenido hace unos años un aborto espontáneo y que se había encontrado bastante deprimida últimamente por eso. Pero de nuevo, la familia de Cristina piensa que esta opción es una opción bastante alocada. Además de la del secuestro, que en ningún momento nadie pudo determinar si alguien se había llevado a Cristina. No se habían visto personas ni vehículos raros en la residencial y nadie había visto gente extraña ese día entrar o salir del lugar. Debido a que se barajaba la hipótesis del secuestro, el Ministerio Público realmente no realizó ninguna pesquisa ni en la casa de Cristina ni en el auto de Roberto Barreda, prácticamente en ningún lugar. Se quedaron esperando a que los captores llamaran y pidieran un rescate, como les digo, cosa que jamás sucedió. La familia de Cristina se sentía muy desamparada y acudió a una fundación llamada Fundación Sobrevivientes, liderada por Norma Cruz. Ellos los ayudaron muchísimo en toda la investigación. Fueron ellos mismos quienes se apersonaron al Ministerio Público el día 20 de julio para ver qué pesquisas se habían realizado. Realmente no se había hecho nada y tuvieron que pasar 3 semanas desde la desaparición de Cristina para que el Ministerio Público fuera a la casa de la familia para poder revisarla y ver qué había sucedido en el lugar. Se realizaron pruebas de luminol y se determinó que en una de las habitaciones había manchas de sangre. Además de eso, se pudo ver que en una de las camas faltaba el edredón. Roberto Barreda nunca pudo dar una verdadera explicación de por qué faltaba ese edredón, pero el Ministerio Público seguía tomando las pruebas de manera bastante amateur. Realmente nunca se hizo una comparación entre la sangre de los padres de Cristina y las muestras encontradas para ver si realmente era de ella. La investigación parecía estancarse bastante y la familia seguía tirando de donde pudiera para poder encontrar a la joven. El día 24 de julio de ese mismo año 2011 se realizó una marcha para que se pudiera encontrar a Cristina para poner su rostro en todos los medios. En la marcha participó Roberto Barreda y además de eso su madre Beatriz Ofelia de León. Se llegó a saber que luego de esta marcha Roberto Barreda y el padre de Cristina habían tenido una discusión telefónica, ya que este quería hablar con los niños y Roberto no les dejaba verlos. Lo que hizo la madre de Roberto Barreda, ya que ella era una ex magistrada, una mujer con bastantes influencias, es que logró que un juzgado de paz pusiera una orden de alejamiento de los abuelos maternos para los niños. Ellos durante 6 meses no podían tener contacto ninguno con los menores y si lo intentaban serían llevados a la cárcel. Mientras seguían la investigación sin explicación, el día 6 de agosto del año 2011, Roberto Barreda y sus hijos desaparecen. Nadie sabe dónde están ni a dónde se fueron. Realmente era algo que impactó muchísimo a todo el mundo, ya que se empezó a creer que Roberto Barreda estaba huyendo porque escondía algo. Se comienzan a destapar los secretos de la familia Barreda Ciecaviza. Se sabe que Roberto Barreda era una persona muy conflictiva, bastante celosa, la cual siempre maltrató física, psicológica y económicamente a Cristina. Le daba muy poco dinero para mantener el hogar y si ella le pedía más, él se molestaba bastante. Cristina también tenía muy restringidas las salidas, ella no podía movilizarse mucho de la casa. La excusa que le ponía Roberto era que gastaba demasiada gasolina. Mucha gente empezó a pensar que Cristina estaba deprimida y por eso no salía de su casa, pero verdaderamente ella no salía por vergüenza a que la gente viera los golpes que su esposo le propinaba. Empezó a tejerse una historia realmente triste alrededor de la vida de esta joven mujer. Se empezaron a realizar bastantes pericias y el día 7 de julio se giró una orden de captura a Roberto Barreda y además de eso se dio una pequeña recompensa de alrededor de $1,000 para cualquier persona que diera información sobre él. El día 18 de agosto de ese mismo año, unos días después de la desaparición de Roberto, es capturada la empleada doméstica de la familia, Petrona Say.
A ella se le captura por obstrucción a la justicia y encubrimiento. Se pensaba que ella sabía dónde estaba Roberto y los niños y no lo había querido decir a las autoridades. Ella rápidamente da su relato, dice que la noche en que Roberto Barreda se fue con los pequeños, él le dijo que irían a cenar, que regresarían más tarde, pero realmente nunca regresaron. Petrona pasa de ser acusada a ser un testigo protegido por el Ministerio Público. En su declaración dijo que el día 6 de julio ella había visto a la pareja pelear de una manera bastante violenta. Tomó a los dos pequeños, los metió en una habitación y les puso la televisión a todo volumen para que no escucharan la pelea de sus padres. Al salir, vio a Cristina Siecabiza tirada en la cama de su hijo con una mancha de sangre en el pie. Luego de eso ya no supo más de su patrona. Dado que Roberto Barreda ha desaparecido, el Ministerio Público comienza a investigar lo que hizo el día de la desaparición de Cristina y los días posteriores. Primero se ve la localización GPS de su teléfono celular y esta muestra que estuvo en lugares muy extraños. Él estuvo en terrenos baldíos y cerca de ríos, tal vez buscando dónde poder deshacerse del cuerpo de su esposa. La última localización extraña que se ve en el GPS del teléfono de Roberto Barreda es el río Motagua, ubicado en el departamento del Progreso en Guatemala. Se llega a creer que ese es el lugar donde se deshizo del cuerpo de Cristina y se envían buzos para que puedan revisar todo el río, pero estos no encuentran ningún vestigio de la joven madre. También se llegó a saber que Roberto Barreda y su madre Beatriz Ofelia de León habían contratado una empresa de limpieza para que limpiara toda la casa los días después de que Cristina había desaparecido. También se supo que le había cambiado las alfombras de su automóvil. Además de detener el 18 de agosto a Petrona Say, se hicieron otras 3 detenciones. La primera es Óscar Celada, un investigador privado que había sido contratado por la familia Barreda. Las otras 2 personas que se capturaron fueron 2 empleados de la empresa telefónica donde Roberto trabajaba. Los nombres de estos hombres son Mauricio Castillo y René Rodas. El día 20 de octubre de ese mismo año se captura a Beatriz Ofelia de León debido a encubrimiento propio, encubrimiento de su hijo y además de eso el delito de amenazas. Petrona Say había dicho que esta mujer la había amenazado a ella y a sus 2 sobrinas para que no diera ninguna declaración en el Ministerio Público sobre lo que había pasado esa noche. Se busca a Roberto Barreda por cielo, tierra y mar. La Interpol lo busca en muchos países, incluido El Salvador. La familia de Cristina viaja hasta El Salvador para poder poner allí una orden de detención contra Roberto Barreda y además de eso proporcionar las fotografías del hombre y de sus 2 nietos. Se le busca por todos lados y además de eso se empampelan los medios con la foto del hombre. Se ponen también diferentes estilos de looks que él podría tener en ese momento y además diferentes estilos también que él podría haber puesto a sus hijos para que no se les identificara. Realmente durante muchos meses no se llega a saber qué ha pasado con Roberto Barreda. La Fundación Sobrevivientes, quien seguía acuerpando a la familia en ese entonces, pone una jugosa suma de dinero para cualquier persona que dé información sobre este hombre. Mientras se buscaba a Roberto Barreda, el día 6 de febrero del año 2012, Beatriz Ofelia de León es liberada de la cárcel. El juez le pone una multa de 10,000 quetzales, aproximadamente $1,000, un poco más de $1,000, para que ella pueda salir. Si bien sale de la cárcel, todavía queda ligada a proceso, pero mucha gente cree que ella movió sus influencias para no pasar ni un solo día más en el centro penitenciario. Además de liberar a Beatriz Ofelia de León, los 2 trabajadores de la compañía telefónica son liberados, al igual que Petrona Say pasan a ser, en lugar de personas ligadas al proceso, a ser testigos protegidos del Ministerio Público. El 2012 pasa sin pena ni gloria para el caso de Cristina. Realmente las investigaciones no avanzan mucho. Parece que el caso se está empezando a estancar y Roberto Barreda sigue siendo un prófugo de la justicia. El día 20 de junio del año 2013 se revisan más de 20 tumbas clandestinas para ver si en alguna de estas está el cuerpo de Cristina, pero todo es negativo. También durante esos días se hace el hallazgo en un terreno baldío de una sábana con manchas de sangre, un edredón con manchas de sangre como el que se había perdido de la casa de la familia Barreda Siecabiza y además de eso algunos cabellos y un oso de peluche. El GPS del teléfono de Roberto Barreda lo situaba en este terreno baldío el día que Cristina desapareció.
Al lugar se presentan los padres de Cristina para ver si identificaban el edredón o el peluche, pero en ese momento realmente dijeron que no podían saber si era o no de su hija, así que las pruebas se llevan al Ministerio Público para realizarles todas las pruebas forenses posibles. Llegó un punto en la investigación en que todos los esfuerzos y todas las energías pasaron de buscar el cuerpo de Cristina a buscar a sus 2 hijos pequeños. El Ministerio Público, la familia Siecabiza y la Fundación Sobrevivientes estaban al tanto de cualquier pista que pudiera dar información del paradero de los pequeños. No se sabía dónde estaban ni realmente cómo estaban, cómo les estaba tratando Roberto Barreda, si estaban con él, si los había dado en adopción. Realmente no se sabía nada hasta en noviembre del año 2013. Una llamada anónima a la Fundación Sobrevivientes da información sobre Roberto Barreda. Se llega a saber que él se encuentra en México, para ser más específica, en Yucatán. La Interpol, la policía guatemalteca y la policía mexicana se mueven a la dirección que la persona había dado en la llamada. Se llegó a saber que los pequeños estaban estudiando en un colegio que estaba muy cerca de la casa donde vivían. Un día antes de que Roberto Barreda recogiera a sus hijos del colegio, lo aprenden. Había cambiado su aspecto bastante, tenía muchísimos kilos de más y además de eso otro color de cabello. Se revisó a los niños a la salida del colegio y estos se encontraban en perfecto estado de salud. Roberto Barreda y sus 2 pequeños son llevados hacia Guatemala. La custodia de los 2 pequeños es dada a la familia de Cristina, siendo más específica a los abuelos maternos. Roberto Barreda dice que toda la detención es un complot de Fundación Sobrevivientes en su contra, debido a donaciones y dinero que se movía dentro de la misma fundación. Beatriz Ofelia de León también habla y dice que la captura de su hijo se ha dado ya que ella era una persona muy reconocida en la justicia del país. Dice que si ella no hubiese sido magistrada, realmente su hijo nunca hubiese sido detenido y que solo es un chivo expiatorio del Ministerio Público. Roberto Barreda sigue manteniendo su versión de que Cristina Siecabiza fue secuestrada y no se logra que dé ninguna declaración más a los medios. En la evaluación psicológica de los hijos de Cristina podría haber más pruebas que hundan a Roberto Barreda en el juicio. El pequeño acusó directamente a su padre de haberle hecho algo malo a su mamá, además que las declaraciones de la familia de Cristina decían que el niño muchas veces se comportaba muy violento con sus primos, con sus amiguitos, y que obviamente pues pensaban que era algo que miraba en casa. También la hija de Cristina se llegó a saber que dibujaba a su mamá muerta en diversas ocasiones, en diversos dibujos, y que muchas veces hablaban de ciertos detalles que para los psicólogos no era posible que estuvieran inventando. Se le encontraron además a Roberto Barreda pasaportes falsos y carnets de identidad falsos para él y sus hijos. En diciembre del año 2015, el juez Miguel Ángel Gálvez decide enviar a juicio a Roberto Barreda por feminicidio, amenazas y maltrato contra menores. Miguel Ángel Gálvez era un juez muy conocido en Guatemala. Él llevó muchísimos juicios bastante polémicos, como por ejemplo el de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Era un juez que tenía muchísimo prestigio y también era muy conocido por no dejarse influenciar por la posición económica ni por sobornos de las personas que estaban acusadas. Lo que hizo la defensa de Roberto Barreda fue presentar un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para quitar al juez Miguel Ángel Gálvez del juicio, argumentando que él ya había dado su opinión pública sobre el caso. También la defensa de Roberto Barreda argumentó que el Ministerio Público solo tenía pruebas circunstanciales y no tenía ninguna prueba para poder iniciar un juicio. El juicio de Roberto Barreda quedó parado durante muchísimos meses. Mientras se veían los amparos, las recusaciones y las pruebas, no se podía avanzar mucho en la acusación de Roberto Barreda. Fue hasta noviembre del año 2018 que se fijó al fin para enero de 2019 el inicio de las audiencias del caso de Cristina Siecabiza. Sorprendentemente, 4 personas estaban ligadas a proceso, pero ninguna de ellas era Roberto Barreda. Parecía que el juicio contra Roberto Barreda iba a tardar todavía muchísimo más. Quienes estaban en este nuevo juicio eran su madre, Beatriz Ofelia de León, acusada de tráfico de influencias, encubrimiento de su hijo, encubrimiento propio y además amenazas, y otras 3 personas quienes supuestamente habían ayudado a Roberto Barreda a deshacerse del cadáver de Cristina.
En otra movida de la defensa de Roberto Barreda, trataron de sacar a Petrona Say como testigo protegida, diciendo que no llenaba los requisitos que se necesitaban. La Corte de Constitucionalidad en este momento falló a favor del Ministerio Público y Petrona Say siguió siendo una testigo protegida, ya que su testimonio es demasiado importante para el juicio. Roberto Barreda sigue en una espera para que se realice la siguiente audiencia de su juicio. Lo que se llegó a saber es que en el año 2018 había sido padre de su tercer hijo. Ya veremos qué pasa en el caso de Cristina, un caso bastante sonado en la sociedad guatemalteca. Un caso que descubrió algo de lo que nadie quiere hablar y es la violencia de género. Pero no simplemente la violencia de género, la violencia intrafamiliar, sino que la violencia de género en familias con muy buena posición económica. Se llegaba a pensar que solo las mujeres pobres que no habían tenido acceso a la educación, que vivían en lugares apartados donde imperaba el machismo, podían ser víctimas de violencia por parte de sus esposos. El caso de Cristina le abrió los ojos a muchas personas sobre la realidad de todo esto, y es que no importa cuál sea tu estatus socioeconómico, la violencia no perdona a nadie. Cristina era una mujer con un currículo muy bueno, una carrera universitaria que dejó todo para ser madre y esposa y que en ese momento se vio en un círculo de violencia que muchas mujeres en muchas ocasiones no denuncian, ya sea por vergüenza o por temor. Un círculo que la llevó a separarse de sus hijos, un círculo que prácticamente, con un secreto a voces, todos sabemos que la llevó a la muerte, aunque no se haya encontrado su cuerpo todavía. Lo que se espera es que Roberto Barreda pague esto en la cárcel y sus hijos puedan crecer de la manera más normal posible. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Como les digo, el caso de Cristina fue un caso muy sonado, un caso muy impactante, un caso que impactó a toda la sociedad guatemalteca. Yo era muy niña cuando esto pasó, era bastante pequeña, pero todo el mundo estaba pendiente de lo que le pasó a Cristina. Todo el mundo estaba pendiente de las nuevas pistas, de lo que el Ministerio Público traía, de lo que decía Roberto Barreda. Cuando huyó, todo el mundo esperó durante mucho tiempo que se le capturara, y cuando llegó a Guatemala creo que todos estaban pendientes de su televisión para ver ese momento. Como les digo, se descubrió algo, se destapó algo de lo que no se quiere hablar, y es que la violencia de género, la violencia intrafamiliar, la violencia hacia las mujeres no tiene ningún estatus económico, ya sea que seas una mujer pobre, una mujer con mucho dinero, una mujer muy preparada, una mujer completamente analfabeta. La violencia puede llegar a tu vida y realmente hay que empezar a romper los paradigmas para que todas las víctimas dejen de tener vergüenza, dejen de sentirse mal y puedan salir de ese círculo vicioso que es tan letal para toda la sociedad. Esperemos de verdad que este año pueda traer una condena para Roberto Barreda, o al menos para su madre, ya que el proceso de Roberto está tan horrible, está tan vejado, y además de eso pues no se avanza. Es realmente lamentable todo lo que está sucediendo con el caso. Lo único bueno es que los niños están con su familia materna y bueno, están tratando de que tengan la vida más normal posible. Mi nombre es Lesma. Si este contenido les gusta, se pueden suscribir aquí abajo. Mis redes también están en la descripción de este video. Recuerden dejarle un me gusta si les ha gustado este video y compartirlo. Nos vemos hasta otra. Adiós.